Una trama perversa en la familia de Jacob. Estudio número 13. Génesis capítulo 37 versículos 18 al 20 dice: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Otra vez vemos que los escogidos de Dios no son un dechado de virtudes, lo cual confirma el hecho de que es por gracia que somos salvos, no porque haya algún mérito que nos haga merecedores de algún favor de parte de Dios. En los capítulos que siguen al episodio entre Jacob y Esaú en Génesis, encontramos la singular historia de José, el hijo predilecto de Jacob, que fue víctima de la trama perversa de sus hermanos, los cuales urdieron un plan para hacerlo desaparecer para siempre. Los últimos 13 capítulos del libro de Génesis se dedican básicamente a narrarnos esta historia, de tal manera que José es la figura central de toda esta historia hasta culminar con el libro de Génesis. La vida de José es un gran ejemplo de fidelidad a Dios y a los principios morales más elevados. Una magnífica razón por qué su historia en la Biblia es tan importante. Pero podríamos decir que la razón principal por qué se dedica tanto espacio en la Biblia a la historia de José es por el gran símil que éste presenta con la persona de Jesús en los acontecimientos de toda su vida. Notemos que él fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata, tal y como se relata en Génesis 37, 28. Lo cual es un tipo de lo que ocurriría a Jesús, que fue vendido por uno de sus discípulos por 30 piezas de plata. Mateo 27, versículos 3 a 10. Así corroboramos que la Biblia en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, que las historias que se narran allí tienen el propósito de mostrarnos al Salvador del mundo. José pertenece a la familia de donde ha de venir el Mesías, y él constituye una pieza clave en la preservación de su familia, de donde habría de formarse el pueblo de Israel. José fue víctima del ataque despiadado de Satanás, quien estaba detrás de las acciones de sus crueles hermanos. Todo el interés del enemigo era procurar frustrar los planes sagrados de que el Mesías viniera de esta familia que Dios había elegido para ese fin. Esta historia muestra de qué manera Dios hace una vez más que el bien triunfe sobre el mal. Veamos los siguientes 3 puntos relevantes en nuestro tema. En primer lugar, una trama producto de los celos y la envidia. La naturaleza caída del ser humano se muestra en sus actos de maldad, como es el caso del desprecio contra una persona o contra una raza. El odio contra José fue provocado en parte por el favoritismo del padre. Jacob cometió el mismo error de su padre Isaac al preferir a un hijo por encima de los demás. Génesis 37:3. Aun cuando nos veamos tentados a hacer esto con nuestra familia, debemos evitar tal proceder, pues siempre trae malas consecuencias. Jacob sentía un amor especial por José porque era su primer hijo con su difunta esposa Raquel, que era la mujer que él amaba. Jacob se había casado con 2 hermanas, Raquel y Lea,
Y también había tenido hijos con las esclavas de sus esposas, Bila y Silpa. O sea, que estas fueron concubinas de José, de Jacob. Como vemos, en esta familia había un gran lío. Esta conducta poligámica de estos patriarcas de ninguna manera estaba respaldada por Dios. Esta forma de vivir provocó graves perjuicios al paso del tiempo. Y es también una de las razones por qué había esa tremenda rivalidad entre hermanos. Estos hombres escogidos por Dios fueron aprendiendo al paso del tiempo, a medida que Dios les iba revelando su palabra. Recordemos que ellos participan de la revelación progresiva que culmina en el Nuevo Testamento con Jesucristo. La revelación por excelencia de Dios. Esta es la razón por qué debemos ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Si esta conducta fornicaria del Antiguo Testamento no era aprobada por Dios, mucho menos lo será en el contexto del Nuevo Testamento. De modo que nadie puede alegar ignorancia o pretender evadir responsabilidades frente a hechos bochornosos que puedan cometerse en el presente. La evidencia bíblica de la conducta intachable de los apóstoles nos sirve de ejemplo y patrón para saber cómo es que debemos comportarnos. Ninguna conducta impropia de los personajes del Antiguo Testamento está justificada, ni se puede poner como excusa frente a cualquiera inconducta de algún hermano o hermana, ya sea este un pastor o un miembro simple de la iglesia. Lo cierto es que José, sin proponérselo, había avivado la llama de los celos en sus hermanos con el relato de sus sueños que mostraban cómo él un día gobernaría por encima de todos en la familia. Así nos dice el relato bíblico. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto, dice la Biblia. Génesis 37, versículos 5 al 11. José tenía solamente 17 años cuando hizo esto. Y este odio de los hermanos hacia José llega hasta el colmo de proponer matarlo. Pero la intervención oportuna de Rubén, quien era el primogénito de Jacob, salva a José de la muerte, proponiendo que lo lanzaran a una cisterna, pues él tenía el plan secreto de rescatarlo cuando ellos no estuvieran. Pero cuando Rubén no estaba con ellos, decidieron vender al muchacho a unos mercaderes ismaelitas por sugerencia de Judá. Así que llevaron a su padre Jacob la túnica de José entintada con sangre de cabra, y así engañaron al padre, simulando que el muchacho había sido devorado por una fiera. Génesis 37, 18 al 35. Las historias del Antiguo Testamento no son meras historias.
sino que están narradas allí porque son una preparación para la venida del Mesías. No podemos dejar de resaltar que así como José fue odiado por sus hermanos, de la misma forma los judíos despreciaron a Jesús, el Mesías prometido de ellos. Juan capítulo 1, versículo 11. En segundo lugar, veamos una trama que se extiende hasta Egipto. Los mercaderes ismaelitas vendieron a José como esclavo a un oficial de la corte egipcia, el cual muy pronto se dio cuenta de lo especial que era este joven, pues Dios estaba con él, nos dice Génesis 39:3, y finalmente lo colocó como mayordomo de su casa. Este parece haber sido un respiro para José en medio del dolor de haber sido separado de su padre y de su tierra. Pero aún allí le persiguió la desgracia. Por eso decimos que hay una fuerza oscura detrás de todo esto que pretende terminar con la vida de este joven tan valioso. Todo indica que Satanás no había terminado con su trama. Esta vez va a utilizar el recurso de la seducción para hacer caer a José en un pecado sexual. La esposa de Potifar se obsesiona con la hermosura de este joven y no pierde tiempo en tratar de conquistarlo, y respetando de este modo a su esposo y a su casa. Pero José no cede a las pretensiones de esta perversa mujer, porque es fiel a Dios, es fiel a sus principios de integridad y es fiel a su amo, quien lo ha puesto en un lugar de eminencia. La más cruel e inhumana acción se lleva a cabo por parte de la esposa de Potifar, la cual difama cobardemente a José, convenciendo a su esposo de que José quería aprovecharse de ella. Y de esta forma José va a dar a la cárcel. A pesar de todas las cosas horribles que le suceden, Dios ayuda a José para salir airoso de los ataques de sus enemigos. A pesar de ser vendido por sus hermanos, José no se desmorona, sino que sale adelante en medio de las circunstancias. Ahora vemos que en la cárcel mantiene su frente en alto, pues está seguro que nada hizo para estar allí. Pero tampoco se queja, sino que espera en Dios. Es por su fe firme en Dios que él puede mantenerse en pie. Otras personas, en sus mismas circunstancias, hubieran sucumbido. Esto es precisamente lo que distingue a los hijos de Dios. Finalmente veamos una trama frustrada por la mano de Dios. Cualquiera pensaría que ya todo se había terminado para José, pero eso no es así, pues Dios tenía la mira puesta en él. Aun cuando nadie pudiera ver a José en la oscuridad de aquellas mazmorras egipcias, Dios, desde su alto cielo, estaba pendiente de él. De nuevo vemos que Dios transforma las circunstancias negativas en beneficio para los que son llamados y escogidos, como nos dice Pablo en Romanos 8:28. Dios hace que una magnífica oportunidad se le presente a José para que el faraón de Egipto, nada más y nada menos, ponga su vista en él. Por el don que Dios le había dado de interpretar los sueños, a dos de sus compañeros de prisión, él les interpreta unos sueños que habían tenido ellos. De manera que las dos interpretaciones resultaron tal y como él les había dicho. Uno de ellos fue restaurado en su puesto como copero del rey, pero muy pronto se olvidó de José. Pasados unos 2 años, en un momento en que el propio rey había tenido 2 sueños que lo perturbaron, el copero entonces recordó el don que tenía José para interpretar sueños.
y le informó al rey, el cual mandó a buscar a José para que le interpretara los sueños que había tenido. En Génesis 41, versículos 1 al 37, vemos la historia de cómo José interpreta los sueños del faraón. 7 años de gran escasez seguirán a 7 años de abundancia. José enseguida aconseja al rey para que se aprovisione de suficiente grano y así enfrentar las calamidades que se avecinan. El faraón entonces determina que José era la persona idónea para llevar a cabo esta tarea. Así que por su prudencia y sabiduría, José fue convertido en gobernador de Egipto. Este fue un salto sobrenatural. De lo más profundo de la cárcel en Egipto, José se convirtió en la persona más importante después del faraón en la nación más poderosa de la tierra. Génesis 41, 37 al 57. Todas las naciones de alrededor fueron afectadas con la gran escasez y la hambruna, incluyendo a Canaán, la tierra de donde era José. Esto hizo que los hermanos de José llegaran hasta Egipto en busca de alimentos, para encontrarse con la extraordinaria sorpresa de que su hermano, al que habían pretendido matar y que habían vendido como esclavo, era la persona que Dios usaría para librarlos de desaparecer. Dios había transformado todo el mal de estos hombres contra su hermanito en beneficio para ellos mismos y para toda la familia de Jacob. Y estas son las palabras de José hacia ellos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. Y José perdonó a sus hermanos e hizo que su padre, con todo lo que tenía, se fueran a vivir a Egipto, en donde finalmente se convertirían en un pueblo, el pueblo de Israel. Génesis 45, versículo 9 hasta Génesis 47, versículo 12 narra toda esa historia. A pesar de las intenciones malignas de Satanás, de querer frustrar los planes de Dios, Dios hará que la historia finalmente siga el curso que Él ha determinado, hasta que llegue el día de la restauración final en la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga.